Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Vamos a resolver la parte de dinámica del primer parcialito. Dice el problema 2. Una persona sujeta una caja de 50 kilos por medio de una soga. Su objetivo es hacer descender la caja con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Para eso prueba dos métodos. Tirando verticalmente de la soga, método 1, sería este dibujo, o tirando de la soga con la caja apoyada en un plano sin rozamiento, inclinado a 25 grados, un plano inclinado a 25 grados. Realice el esquema de las dos situaciones entre la caja y su entorno. Con la ayuda del diagrama de cuerpo libre de la caja, plantear las ecuaciones de movimiento para los métodos planteados. Calcule el valor de la tensión en ambos casos. Explique por qué en la rampa la persona hace menos esfuerzo. ¿Cómo resolvíamos los problemas de dinámica? También teníamos una serie de pasos a seguir para no sentirse perdidos. ¿Está bien? Los pasos para resolver los problemas de dinámica eran plantear los datos numéricos y los que no lo son también, porque había frases que también nos describían cosas que podíamos transformar en números o en ecuaciones, hacer un dibujo, un esquema de lo que está pasando, definir el sistema a analizar, poner el sistema de referencia, o sea, para qué lado va a ser positivo y negativo, dibujar en el esquema todas las fuerzas con sus pares de interacción, trasladar las fuerzas del esquema al diagrama de cuerpo libre, ojo que ahí solo van las fuerzas y no los pares de interacción, plantear la segunda ley de Newton para cada eje, eje X, eje Y, y entonces si tengo un solo cuerpo en el sistema me van a quedar dos ecuaciones, ¿no? Una para X y una para Y. Trasladar todas esas fuerzas que tenemos en el diagrama de cuerpo libre a las ecuaciones de Newton. Entonces, para empezar, decimos que nuestro sistema es el cuerpo, ¿está bien? Para hacer el esquema de las dos situaciones ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es en este esquema plantear las fuerzas. Para el tirando verticalmente, que sería el 1, nos dice que tenemos una fuerza, ¿no? Una tensión de la soga, que podemos plantear en principio que es hacia arriba, un peso y nada más. Está bien, no tenemos normal porque esto no está apoyado, fuerza de rozamiento tampoco. ¿Cuáles son los pares de interacción de estas dos fuerzas? Bueno, la tensión que está haciendo esta mano, la tensión prima, y en la Tierra, dentro del planeta Tierra, ¿está bien? Tenemos el peso prima. Ese es el esquema para el primer, bueno, nuestro sistema que sería la caja. Esto es el esquema, es uno de los puntos que leímos recién. Y lo que también tenemos que hacer es poner nuestro sistema de referencia. ¿Cómo se ponía el sistema de referencia? O sea, para qué lado es positivo y para qué lado es negativo, o solidario al movimiento. Recuerden que esto dice descender la caja. O sea que esto se está moviendo hacia abajo. Pero muchos, en lugar de poner el sistema solidario al movimiento, que sería el eje Y positivo hacia abajo, el eje X positivo hacia la derecha, no lo pusieron así. Creo que uno solo. Todos los demás pusieron como lo hacemos siempre, con Y positivo hacia arriba. Así que yo lo voy a hacer como lo hicieron todos, para que vean cómo les quedaba, ¿no? Porque esto es una corrección general del parcialito. Todos pusieron el sistema así. La mayoría, ¿no? ¿Sí? Y positivo hacia arriba, X positivo hacia la derecha. Entonces, como tengo la fuerza gravitatoria hacia abajo, la fuerza gravitatoria G, la fuerza gravitatoria no, la aceleración gravitatoria es negativa, ¿no? En este sistema, para el que lo puse así. Y como esto se está moviendo con una aceleración de 2 metros por segundo, esa aceleración, esa G, ahora la vamos a poner como aceleración, y como se mueve hacia abajo, es negativa para este sistema. Para el que puso, que creo que es uno solo, positivo así, para él sí era positiva la aceleración. Pero vamos a hacer lo que hizo la mayoría. ¿Qué más? Definimos el sistema, pusimos el sistema de referencia, dibujamos todas las fuerzas y los pares de interacción, pero eso hay que hacerlo para los dos cuerpos, así que vamos con este. Para este ponemos el sistema así, lo voy a poner como lo pusieron la mayoría, ¿no? Así lo pusieron. X positivo para acá y positivo así. Entonces tenían una normal, porque está apoyado en el plano, una tensión y un peso. Está bien, no hay fuerza de rozamiento acá.
Los pares de interacción tienen que ser 3, porque tengo 3 fuerzas. Tengo el peso prima. Este es el sistema 2, ¿no? Este era el 1. Peso prima. Tengo la tensión acá en las manos que tiran. Tensión prima. Y la normal prima acá en el plano. Listo, no tengo más fuerzas. Entonces ahora voy al diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre se hace uno para cada cuerpo que hay en el sistema. O sea que en la situación 1 tengo uno solo. Para las dos tengo uno solo porque tengo un solo cuerpo. Entonces acá solamente tengo que trasladar las fuerzas, no los pares de interacción. O sea que solamente tengo la tensión y el peso para 1. Y para el diagrama de cuerpo libre 2, X positivo, Y positivo, acá también, ¿no? Y positivo, X positivo. En el 2 teníamos la normal hacia los Y positivos, el peso que sale inclinado y la tensión en el eje X positivo. Pero recuerden que esto desciende, ¿no? Esto se mueve hacia allá. O sea, les convenía poner el X positivo para allá. Pero bueno, como casi nadie hizo eso, lo vamos a dejar así. Pero esto se movía hacia allá, descendiendo. Entonces acá lo que nos queda es descomponer este peso en sus componentes X y Y, porque esta no está en ningún eje, yo las necesito en cada eje. Entonces la componente X la tengo acá y la componente Y acá. ¿Sí? Y esta yo prefiero no ponerla. Prefiero poner los componentes, porque son las que voy a trasladar después a la ley de Newton. La segunda ley de Newton. Y bueno, las primas no van. Ya tenemos este paso hecho, entonces vamos ya al 7, sí. Trasladar o plantear la segunda ley de Newton. Vamos a plantear la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración, pero eso va a ser en el eje X, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Y lo mismo para la opción 2, por aceleración, pero eso va a ser sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, para la opción 1 lo que tengo que hacer es mirar el diagrama de cuerpo libre y trasladar estas fuerzas a estas leyes. En el eje X no tengo nada para el primero, o sea que esta no va. Y en el eje Y tengo la tensión menos el peso. Y eso va a ser igual a masa por la aceleración en Y. La aceleración es la que me dan, ¿no? Como dato, tengo en el enunciado. Y hasta ahí ya estaría aprobado el ejercicio, ¿está bien? Porque hicimos el esquema, pusimos todas las fuerzas con sus pares de interacción, hicimos el diagrama de cuerpo libre y planteamos la segunda ley de Newton, trasladando la fuerza del diagrama de cuerpo libre acá. Eso o sea, no estaría por la mitad, ¿no? Porque en el primer ítem me pide que haga eso para los dos cuerpos, ¿sí? Realice el esquema de las dos situaciones entre la caja y su entorno. Ya lo hice. Con la ayuda del diagrama de cuerpo libre, plantear las ecuaciones de movimiento es lo que estoy haciendo, no lo terminé. Porque me falta para las dos situaciones, me lo pide. Entonces ahora tengo que trasladar estas fuerzas que están acá a estas ecuaciones. Entonces en X, ¿qué tengo? Para el lado positivo tengo la tensión, así como pusimos el sistema. Y para el lado negativo el peso en X. Eso es igual a masa por aceleración en X. Y en Y tengo la normal menos el peso en Y, pero en Y la aceleración es 0, ¿está bien? Porque no se mueve para arriba y para abajo esto en el plano. Siempre está apoyado, no se mueve en este eje. O sea que ahí no hay movimiento, o sea que esto es 0.
Entonces ahora sí tengo aprobado el ejercicio. ¿Está bien? Terminé este ítem, lo tacho. Completo. Y después me pedía que calcule el valor de la tensión en ambos casos y explicar por qué en la rampa la persona hace menos esfuerzo. Entonces ahí voy y pongo los datos. Me dice que la caja tiene una masa de 50 kilos y desciende a 2 metros por segundo cuadrado. Entonces vengo acá y planteo eso. La tensión va a ser igual a masa por aceleración más el peso. Entonces, ¿cuánto me da esto? La masa es 50 kilos, la aceleración en este caso es negativa porque pusimos el sistema en I positivo hacia arriba, y el peso es masa por gravedad. Vamos a redondear a 10. Lo corro para acá, así puedo seguir ahí. Entonces, ¿cuánto me da todo esto? Tengo que sacar la cuenta. 50 por menos 2, menos 100, más 500. No, menos 100 kilos por metro sobre segundo cuadrado es newton, y acá tengo 500 newton, y acá también son newton, ¿no? Entonces me da 400 newton la tensión para el caso 1. Y para el caso 2, por la rampa, la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración en X más el peso en X. Y acá me queda que la normal es igual al peso en Y. Pero ¿cómo son el peso en X y el peso en Y? Los necesito para ponerlos acá, ¿no? Peso en X y peso en Y es igual al peso por al módulo del peso, ¿no? Por el seno o el coseno. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Este ángulo va a ser el que se forma acá, ¿no? Entre el peso y la componente Y del peso es este mismo. ¿Está bien? Este es θ. Entonces, el peso en X, que sería de este ángulo el cateto opuesto, y el peso en Y el cateto adyacente. O sea que el peso en Y es cateto adyacente, o sea es coseno de θ, y el peso en X es cateto opuesto, o sea es seno de θ. O sea que peso por seno de θ es lo que tengo que poner acá. La tensión va a ser igual a la masa, 50, por la aceleración, que en este caso también es negativa, ¿no? Porque pusimos que desciende, viene en contra de los positivos, o sea va a ser menos. Más el peso en X, que sería el peso en X, saben, ¿no? Que es peso es masa por gravedad por seno de θ. ¿Sí? Estoy desarrollando esto. Vamos a poner acá ya los números. Masa por aceleración gravitatoria por seno de 25 era, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da esto? 111,31 me dio a mí. ¿Por qué pasa eso? Porque acá la tensión es mucho más chica que acá. En el caso 2, cuando tengo un plano, la tensión me da 100 newton más o menos, y acá, en el caso que la estoy tirando hacia abajo o hacia arriba, la tensión es 400, es mayor. Eso es lo que tenía que explicar. Bueno, y la explicación es que el plano me está dividiendo la fuerza-peso en dos componentes. O sea, no tengo todo el peso junto como lo tengo acá, digamos. Sí, todo el peso, que serían 500 newton, el peso del cuerpo, acá se divide.
¿sí? Porque una parte se va a X, en el eje X y un poco en el eje Y. Y no está todo en un mismo eje. Bueno, entonces ahí sí tendremos terminado el problema completo. Y ahí recién podemos tachar el ítem C. Sí, recuerden, como les dije en la corrección de cinemática, hay que ir haciendo cada ítem hasta que no lo completo todo, no sigo con el siguiente. Y seguir las instrucciones. No hacer lo que se me ocurra a mí, sino lo que me está pidiendo el enunciado, ¿está bien?